¿Qué tal? Buenas noches. Presidenta, señoras y señores, queridos amigos, me permitirán que antes de hablar del libro, que es lo que vengo a hacer, les exprese mi gratitud a una serie de personas que hacen posible que el libro exista y que estemos en este acto. En primer lugar, tengo que agradecer a doña Ana Pastor la hospitalidad al brindarnos este salón, cuyo nombre Ernest Lluch ya me emociona, y por su presencia y sus palabras en este acto. Quiero agradecer también la labor que la presidenta del Congreso ha hecho en el 40 aniversario de la Constitución, una campaña de difusión importante para la que ha tenido la deferencia de contar conmigo y yo el honor de apoyar, porque este libro está escrito en esa senda, la misma senda que esa campaña de la presidenta sobre la Constitución ha hecho en estos años. Y quiero agradecer lo que ha hecho por la Constitución. También tengo que agradecer al ministro Borrell, que no está aquí, pero que iba a estar hasta ayer, iba a estar aquí, pero le ha tocado ir a la constitución del grupo de contacto por la crisis de Venezuela y tenía que estar hoy citado en Montevideo y no podía estar en los dos sitios. Asimismo, mi reconocimiento a Francés de Carrera, un analista que yo admiro, un profesor que escribe muy bien y que me ha enseñado mucho y además con el que tengo una amistad que me honra. Aquí cada quien naturalmente habla en su propio nombre, no tenemos nadie en esta mesa ni representación de organismo ni de nada, pero no puede ser casual que las tres personas que habían prevista para presentar la obra respondieran a personas ligadas, vinculadas o cercanas a los tres partidos constitucionalistas. Mi gratitud también a Imelda Navajo, es la directora de la editorial, es la artífice de esta edición, con el apoyo también de Mónica Yolanda, a la que le agradezco, y de Fernando Pajares, que creyó en este libro mucho más que yo y me empujó a editarlo. También Andrés Vicente Gómez me empujó a hacerlo. Y en cuanto a la organización de este acto, debo agradecer a don Jaime Morate la colaboración y a mis amigos Rafael Delgado, Antonio Luis Hernández, Olvido Camarero y de nuevo Fernando Pajares. Gracias especialmente a cuantos escuchan con atención. Estamos presentando un libro y además en un ámbito institucional, en el Congreso de los Diputados. También para mí un lugar familiar, ha sido mi lugar de trabajo durante muchos años. Pero por ser un lugar institucional, he de procurar no adentrarme en posiciones partidarias, aunque tampoco ocultaré mi visión de la realidad. Después de estos agradecimientos, quisiera tener un recuerdo al conjunto de personas que querrían haber estado aquí, pero me han comunicado que por una razón o por otra no pueden venir. Y lo voy a centrar en una sola persona que por razones de salud muy delicadas no ha podido venir, Enrique Mújica. Y además se cumple hoy 23 años de la muerte de Fernando, su hermano, a manos del terror. Bien. Bien, vamos a presentar el libro La España en la que creo. Y en primer lugar quiero decirles que este libro lo ha escrito el autor, cosa que parece algo... ¿no? Es que en este mundo ustedes saben que hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Bueno, este está escrito por el autor, será todo lo malo que quiera, pero es mío. Bien, entonces, ¿por qué me he puesto a escribir este libro? Porque he creído, en mi parecer, en mi opinión, que en España en los últimos tiempos algunos han emprendido un camino que contradice el pacto de la sociedad consigo misma que supuso la transición a la democracia, transición que sepultó a un régimen oprobioso. Algunos partidos políticos han abandonado el general acuerdo de aceptación de la Constitución como acta de paz tras una guerra, una dictadura y 2 siglos de enfrentamientos irracionales. La España de Cádiz de 1812 se desvió hacia una España esencialista, carlista, y así estuvimos prácticamente, con alguna excepción, hasta 1978 con la Constitución que está hoy en vigor.
Existe, por lo tanto, hoy un riesgo de desandar lo caminado, que se ve agravado por el panorama político que ofrece el conjunto de países de Europa y de más allá. Creyeron los demócratas en 1945 que se había vencido al fascismo para siempre, que en los países que recuperaban o afirmaban la libertad no volverían los gobiernos totalitarios, que los nacionalismos no volverían a engendrar una peligrosa crispación. Hoy aparecen dirigentes autoritarios y partidos nacionalistas, populistas y de extrema derecha en muchos países europeos, también en España. Ante esta nueva realidad política se hace necesaria la defensa de nuestra Constitución, que equivale a decir la defensa de la democracia. Hablo, lo ha dicho muy bien Francés de Carrera, hablo más que del texto de la Constitución, de los valores que la impregnan, de la democracia, de la libertad, de la tolerancia, de la solidaridad, la igualdad, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica. Son estas algunas de las razones que me han impulsado a escribir en defensa de la obra política de la que los españoles deberían seguir sintiéndose orgullosos, la transición política de la dictadura a la democracia. Porque hubo un tiempo en que los españoles recibieron con gran alegría la Constitución. Estaba, además, esa alegría escoltada por una opinión planetaria muy favorable a aquella operación que culmina en la Constitución del 78. En todas las naciones se citaba la transición como un modelo. Sin embargo, hoy día se ha enfriado esa pasión que existió por la Constitución. Lo ha dicho la presidenta, yo no escribo el libro como un experto en constitucionalismo porque no lo soy. Solo soy un ciudadano español que tiene preocupaciones y que quiere dedicar su esfuerzo a defender los principios constitucionales. Porque hay un momento en que se abandonan las exigencias máximas de las doctrinas para alcanzar un acuerdo que proporcione estabilidad, respeto y progreso al conjunto de la nación. Y como lo creo firmemente y contemplo con inquietud cómo algunos quieren derribar esa obra, tengo que reaccionar de la manera que puedo, expresando por escrito lo que pienso. No lo digo como un conocedor del derecho, sino desde la convicción de un ciudadano cuya conciencia está despierta ante los ataques a la Constitución que podría derivar hacia la desaparición del Estado, la pauperización de la sociedad y la vuelta al cainismo histórico de la política española. El objetivo del libro es reconocer esos valores políticos, sociales, intelectuales y espirituales que están en la Constitución y señalar las oportunas modificaciones que pudieran emprenderse para seguir insuflando vida a un texto que ha ofrecido al pueblo español la oportunidad de paz, igualdad y libertad más sólida y eficaz de nuestra historia. Sirva también el libro, este texto, como advertencia de la fragilidad de la democracia. En todos los países se presentan ocasiones en las que el posicionamiento de algunos grupos, las consignas extendidas a grandes multitudes, pueden hacer cambiar la situación democrática, que sin embargo parecía sólida. Al principio los ataques al sistema no suelen ser atendidos y cuando se quieren atajar ya es demasiado tarde. Así ocurrió con la propuesta de sacar al Reino Unido de la Unión Europea, que fue considerada la locura de un grupo sin gran presencia en la política británica, y un inconsciente dirigente, Cameron, decidió probar fortuna. También el caso de la candidatura presidencial de Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Cuántos dijeron, pero cómo es posible que un millonario atrabiliario, caprichoso, pueda llegar a ser el presidente de la sociedad más potente del mundo? No se dieron cuenta de que los dirigentes republicanos que temían la llegada de Trump tenían que haber anunciado públicamente que iban a votar a Hillary Clinton, como hicieron los socialistas franceses en 2 ocasiones para evitar la llegada de la extrema derecha al poder en Francia. Algo semejante ocurre hoy en España. Son pocos los que quieren ver que la política española se desliza hacia una realidad en la que el propio concepto de España está en crisis.
en la que los partidos políticos han abandonado el compromiso fuerte con la Constitución. Cuando fue aprobada, contó con el 90% de la Cámara del Congreso de los Diputados. Solo 6 votos hubo en contra. Hoy hay 90 diputados que no se sienten representados por la Constitución, el 25% de la Cámara. Si no se quiere atender a esta advertencia es porque se es un inconsciente. Es hora de que los demócratas pertenezcan a este partido, a aquel partido o a ningún partido, adviertan el peligro para la democracia y actúen en consecuencia. Si este libro fuera útil para ese compromiso constitucional, se habrían cumplido plenamente las expectativas del autor. El elemento común de las propuestas de algunos partidos es la creación de inestabilidad en el sistema, venga de nacionalistas, populistas, demagogos o extrema derecha, centrándolo en 2 asuntos en el momento presente: derribar la monarquía y desconectar algunas comunidades autónomas de España. Es el deporte de moda, jugar con fuego, bajo la premisa de que todo es gratis, de que no hay nada que pagar por los incumplimientos de la Constitución o las leyes. O eso pretenden. Empiezan a hacer cola los solicitantes de indulto para los nacionalistas que dieron un golpe de Estado en Cataluña y aún no han sido ni siquiera juzgados. La crisis política que vive España alcanza una dimensión existencial. No es un lenguaje hiperbólico. Una parte de España se ha declarado independiente, en otra se ha propuesto que España se constituya como una Unión Europea y en otras están con el cuchillo afilado por si alguna tajada se desprende en el combate. Aquellos que se muestran comprensivos con los que proclaman la independencia deberían ser conscientes de que en la hipótesis de que ello un día fuera una realidad jurídica, el nacionalismo en Euskadi aceleraría su ambición separatista y si ésta se produjese, me temo que en Baleares alguien levantaría el grito y después seguirían Valencia, Galicia, Canarias, 17 estados pequeños. ¿Les parecería bien a la élite política nueva, joven, inexperta, que hubiera una desmembración de España en 17 pequeños estados? A alguno tal vez le pudiera interesar, a río revuelto, ganancia de pescadores, pero los partidos que tienen vocación y algunos tradición de gobierno no ven la necesidad de filtrar las políticas de cada día que nos acercan paso a paso a la disolución. La defensa de la permanencia del estado de bienestar es una tarea que todos proclaman, pero para defender el estado de bienestar es preciso primero defender el Estado, si no, no puede haber estado de bienestar. El caos político que considero yo vive hoy en España se desencadena en las elecciones de 2015 y 2016, en la que libremente los españoles votaron de tal manera que se compuso un Parlamento disperso. Ningún partido contaba con una mayoría suficiente para formar gobierno y no resultaba fácil que los partidos alcanzaran acuerdos que facilitasen la formación de un Ejecutivo sólido. Ya ven las angustias que pasa el actual Gobierno para aprobar los presupuestos, teniendo que oír exigencias ilegales y esperemos que propuestas que no se acepten. Necesitamos ejercicio de pedagogía. En la modestia de mis capacidades, este libro tiene esa intención y dirección. La historia de la España contemporánea nos enseña que las élites rectoras de la sociedad han optado con gran frecuencia por el enfrentamiento más que por la colaboración. En su afán de imponer su criterio, los dirigentes han arrastrado en muchas ocasiones al conjunto de la sociedad a luchas de las que han salido todos perjudicados. Para una vez que los españoles llevan 40 años en paz y con un progreso relativo, no se puede permitir que grupos minoritarios de la sociedad arrastren a todos al enfrentamiento. La balcanización de un país se fragua silenciosamente durante un tiempo, pero cuando se manifiesta ante todos se acelera el proceso y ya nadie puede detenerlo. España ha tenido muchas dificultades para constituirse en los 2 últimos siglos como un Estado moderno. Los obstáculos que impedían la construcción de un Estado moderno en España fueron siempre el trono, la espada, la cruz y las grandes fortunas. Aliados en una lucha a veces silenciosa,
a veces atronadora, frenaron el ascenso de las clases populares a las decisiones políticas que afectaban a toda la nación. Pervirtieron el sufragio, instalaron un caciquismo castrador de la democracia. La Constitución de 1978 arrasó con los antiguos poderes fácticos. Así, hoy el rey, el actual y el anterior, están comprometidos con la democracia, lo contrario de toda nuestra historia. Los ejércitos cumplen con la tarea que les asigna la Constitución, lo contrario de nuestra historia. Ya no suenan los sables. La Iglesia perdió el control de las conciencias, más libres que nunca. Solo quedan vestigios de dominio en los que fueron las fortunas, ayer agrarias, hoy ligadas a la información en la televisión, hasta el punto de poner al servicio de los termiteros de la libertad una de las cadenas de televisión. Stefan Zweig nos lo advirtió en su espléndido El mundo de ayer. Decía Zweig: obedeciendo a una ley irrevocable, la historia niega a los contemporáneos la posibilidad de conocer en sus inicios los grandes movimientos que determinan su época. De aquí la importancia de estar atentos, de estar alerta, diría Machado, a los cambios que se producen antes de que sea demasiado tarde. Es en las situaciones en las que las leyes amparan la libertad y la convivencia cuando se han cometido, está ocurriendo ahora en el solar europeo, el error de entregar voluntariamente las llaves del poder a autócratas en ciernes. Hungría, Italia, Austria, Polonia, no hablo del pasado, hablo de hoy. Hungría, Italia, Austria, Polonia y la amenaza de ascenso de la extrema derecha en Francia, Alemania, Suecia y España. Son situaciones en las que los dirigentes políticos parecen no tomar en cuenta las señales de advertencia. No podemos olvidar que la abdicación de la responsabilidad por los dirigentes políticos es el primer paso hacia la autocracia de un país. Son muchos los dirigentes europeos, también en España, que se debaten sobre la estrategia a seguir respecto a los partidos dispuestos a romper el orden democrático, el orden constitucional, aislarlos o implicarlos en la gobernación del país. Los hay incluso que, ante el temor de que populistas y demagogos puedan sustraerle parte de sus electores, adoptan un discurso cercano al de los antidemócratas, grave error que solo alimenta a aquellos a los que se teme. Aplicando la tesis de Franco Casano, podríamos decir que en un momento en el que el futuro se ha ido a pique y nos hemos acostumbrado a ver el actual orden de las cosas como el único mundo posible, toda crítica a la realidad se tacha de nostalgia o de regresión al pasado. No es la intención de la crítica que en el libro hago a la actualidad política. Mi preocupación se origina al observar cómo los que son considerados partidos constitucionales se afanan en lograr acuerdos con los que no lo son, obviando deliberadamente la aproximación entre los partidos democráticos, que tienen grandes diferencias de programa, pero no amenazan la continuidad de la democracia. Se llega incluso a proclamar vetos a algún partido constitucionalista, pero no a los que pretenden la destrucción de la organización democrática liberal. La reflexión que debe abrirse paso es si se puede negociar con los enemigos de la libertad, si se puede alcanzar acuerdos con aquellos que preconizan e intentan la destrucción del sistema democrático. Estamos observando cómo los partidos del espacio de centro-derecha y de centro-izquierda se empeñan en mejorar la imagen de los grupos contrarios al sistema, cada uno al que tiene más próximo. Así que los partidos del centro, en sentido general, promocionan a los de los extremos. Las consecuencias podrían ser funestas. Podría instalarse un dictador sin careta que gritara golpeando la mesa: «¡Se acabó la fiesta!». Entiéndase que para los autoritarios la fiesta que quieren clausurar es la democracia misma. Con la humildad que impone mi carencia de representación, desde la modesta posición de hombre que observa y reflexiona, me atrevo a sugerir la conveniencia de que los partidos democráticos tengan como prioridad, pensando en los resultados electorales del próximo mes de mayo, el acuerdo entre partidos democráticos antes
que con los que no respetan las normas del Estado de Derecho o no se sienten vinculados a él y quieren sustituir la democracia representativa por experimentos que siempre han terminado asolando la libertad. Así se entendió en 1978, en la elaboración de la Constitución. Se dio primacía a la democracia sobre los legítimos programas de cada organización política. Con otro carácter, pero con semejante intención, se logró un acuerdo nacional entre dos partidos que competían entre sí, pero que comprendieron y antepusieron la democratización de los municipios, entendiendo que sería la democratización profunda de España. Se cumplirán en pocas fechas 40 años de aquel pacto que facilitó la senda perfeccionadora de la sociedad española. Hace solo unos días se ha recordado en un magnífico artículo cómo en los inicios de la transición, cuando Adolfo Suárez fue nombrado en 1976 presidente del Gobierno, toda la prensa, legal o no, lo interpretó como el triunfo del búnker. Pero un periódico clandestino, El Socialista, de un partido ilegal, lo recibió como una oportunidad. Juzgue la historia la solitaria intuición. Pues en los tres momentos, previsión de lo que podría ser Adolfo Suárez, consenso constitucional y pacto municipal, tuve la fortuna de que la vida me colocara en el vórtice del huracán y siempre buscando el acuerdo, la concordia. Y les aseguro que nunca, nunca necesitamos un relator. Los que han negociado esto del relator, los que han negociado tamaño desatino, ¿con qué país equiparan a España? ¿Con Yemen del Sur? ¿Con Burkina Faso? Aprobar un presupuesto es vital para un gobierno. Mantener la dignidad de la nación es una prioridad que empequeñece la adversidad de una votación contraria a las cuentas del Estado. Se defienden algunos aclarando que no se trata de un mediador, no es nada, han dicho, solo una persona que tome nota de lo que se dice. Vale, un funcionario, una secretaria o una grabadora podrían perfectamente cumplir ese objetivo. Si se añade la ominosa lista de las 21 condiciones, último esperpento de Torra, la conciencia de cada persona se revela ante un obsceno chantaje. Lo que propone o exige negociar se autocalifica como medidas antidemocráticas, autodeterminación, mediación, soberanía de Cataluña, compromiso de no aplicar la Constitución, dejar atrás la vía judicial. ¿Pretenden la inmunidad de los políticos catalanes para sus fechorías? Hay además en esa abominable lista que no merece más, alguna cosa que no merece más que la burla. Exigen la garantía de la separación de poderes y la independencia judicial. Cada día exigen que el Gobierno dé instrucciones a la Fiscalía para que cambie su informe y a la vez exigen la independencia y la separación. El número de circo trágico final es ver a Torra pidiendo él frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo. Primero incendia Europa con calumnia contra España y su democracia y ahora se queja del deterioro de la imagen. Esta negociación escapa del ámbito de la política para entrar en el del psicoanálisis. La pregunta es, ¿hay alguien ahí? ¿Nadie ahí es capaz de comprender que están calcinando la democracia al atender los requerimientos de un grupo de salteadores de la nación? Por todas estas razones me siento liberado para sugerir acuerdos sensatos entre demócratas. Pero no querría que hubiera confusión que pudiese facilitar el trabajo de los manipuladores. Hoy son ejércitos en las mal llamadas redes sociales. No preconizo pactos de gobierno a la alemana.
Sugiero acuerdos que favorezcan el acceso al poder de grupos democráticos que se apoyen parlamentariamente, al menos en la hora de la conformación de las instituciones. Claro está que no tienen por qué hacer caso de esta sugerencia, pero sí deberían reflexionar al menos acerca de la amenaza que hoy está representando el acceso al poder en Europa de personajes cuya actuación comienza a recordar los mismos problemas políticos de los años 30. De nuevo está en el centro de la polémica, y no en el ámbito teórico, sino en el de la actuación, la contraposición del concepto de democracia que protagonizaron en los años 30 los juristas Kelsen y Smith, ligado a la socialdemocracia el primero, del partido nazi el segundo. Partidario Kelsen de la democracia representativa, impulsor Smith de la democracia plebiscitaria, aclamativa, de la relación del líder y el pueblo, agravada hoy por la posibilidad de la votación en red, lo que hace totalmente manipulable el resultado. Los demócratas habrían de reaccionar antes de que sea demasiado tarde, componer, aunque sea solo de manera virtual, una agrupación de intelectuales al servicio de la democracia, al servicio de la Constitución. Creo que en otro tiempo, como en otro tiempo se hizo en España. El malestar social que ha generado la crisis económica y su errónea gestión de las autoridades europeas facilita que los más perjudicados por la reducción de salario, la eliminación de la negociación laboral, la falta de empleo o su precariedad y ante la contraposición de la corrupción política, que estos sean atraídos por las propuestas simplistas, demagógicas y populistas, creyendo encontrar en ellas la solución de sus problemas. Pero la solución de los muchos problemas que azotan a un país que ha sabido superar las graves dificultades históricas, pero se enfrenta a otras, la solución está en la democracia, está en el cumplimiento de la Constitución. Y es que la Constitución española, y a algunos parece que les da vergüenza decirlo, es una buena Constitución. Es democrática, moderna, avanzada y solidaria. Declara que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación, garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones, y así una cantidad de virtudes que han hecho que en los últimos 40 años España haya evolucionado como nunca en la historia. Una Constitución con 40 años en vigor que ha resistido los embates más peligrosos, el golpe de Estado de 1981, casi 4 décadas de terrorismo y el intento de secesión de 2017. Es esta, la secesión de Cataluña, el más acuciante y grave de los problemas que tiene hoy España. La estrategia seguida por el puyolismo ha conducido a Cataluña a una situación límite en la que más de la mitad de la población se siente intimidada por una permanente y organizada avalancha independentista. El profesor José Luis Álvarez ha descrito inteligentemente esa estrategia. Durante el franquismo llegaron a Cataluña más de 1 millón de españoles de otras regiones, Andalucía, Aragón, Murcia, Galicia. Aquellos emigrantes eran necesarios para construir Cataluña, pero, a juicio de los nacionalistas, podrían desvirtuar la esencia del catalanismo. Se corría el peligro de que Cataluña dejara de ser lo que había sido. Será cuando aparece la distinción de els altres catalans, los otros catalanes, frente a els de casa, los de casa. A partir de 1980, Pujol diseña una estrategia con 3 políticas simultáneas. La superioridad moral de los de casa, que pone a la defensiva a todos los demás. Recordar el grito en el balcón, ahora de ética solo hablaremos nosotros. Segunda política, la creación de una administración y unos medios de comunicación nacionalistas, y así llevan 40 años. Tercera política, la inmersión educativa en catalán, lengua y cultura, desde el parvulario a la universidad, 40 años contando mentiras. Durante un tiempo, el socialismo catalán habló en nombre de los ninguneados por la administración nacionalista, hasta que tomó el relevo una desconocida joven andaluza y ganó las elecciones al nacionalismo. Aún hay tiempo para vencer democráticamente al intento de independizar Cataluña, dejando al margen a más de la mitad de la población, una inmoralidad que el Estado debe combatir y vencer. Ahora de ética tienen que hablar el constitucionalismo, superior moralmente al golpismo, que ha despreciado además a la clase trabajadora de Cataluña.
Esta, ahora sí, superioridad moral, hace posible el ejercicio de políticas democráticas, ni nación, ni mayores competencias en cultura y educación, ni referéndum. La más urgente reforma en la Constitución es, a mi parecer, la de impedir la inmersión lingüística en una sola lengua, pilar absoluto de la estrategia soberanista. El trasnochado Puigdemont, aunque no trastornado, trasnochado, no sé cómo llamarle porque si le llamo así, ¿qué adjetivo reservo para Torra? Pues este Puigdemont dijo: nos tienen miedo y más miedo nos tendrán. El Estado, los partidos políticos, la sociedad española toda tiene que mostrar, en honor de todos los catalanes que no están con la rebelión secesionista, que trabajan esforzados por Cataluña, humildes, respetuosos con la cultura catalana, tienen que mostrar voluntad de reponer la igualdad de todos los ciudadanos, mostrar que posee una estrategia pensada, estudiada, para lograr que el pueblo catalán sea uno, no por imposición del nacionalismo, sino por el deseo y la voluntad de todos los catalanes y los demás españoles. La Constitución, la que intento defender desde este libro, tiene un proyecto de futuro que lo expresa en el preámbulo, cuando afirma que la nación española desea establecer una sociedad democrática avanzada. El contenido estático de la Constitución es el Estado social y democrático de derecho. El contenido dinámico es intentar que a la democracia política se una la democracia económica y social y que a los valores constitucionales de libertad y pluralismo se unan los de justicia e igualdad. Establecer esa sociedad democrática avanzada, porque la historia del constitucionalismo no es más que la historia de las transformaciones que se han llevado a cabo para hacer reales y efectivas en cada momento histórico las ideas de libertad, democracia e igualdad. En definitiva, hacer de los hombres y mujeres auténticos ciudadanos libres. Existen razones sobradas, a mi parecer, para hacer de la Constitución de 1978 un balance claramente positivo. Pero esto no debe detenernos. En el marco de la convivencia y libertad que la Constitución nos ofrece, debemos continuar avanzando. Ya sé que hay posiciones críticas con la Constitución, tienen derecho a expresarla, pero no llevan razón. En circunstancias como las actuales es cuando más necesario se hace la afirmación de España como nación y Estado. Sabemos que algunos ignorantes evitan emplear el término España. Cuán necesario se hace expresar la fe en España. Y, sobre todo, la izquierda tiene que demostrar el fuste que se necesita para desprenderse del síndrome del franquismo. Podríamos hoy, entre los líderes progresistas, escuchar un discurso como el que se dio el 1 de mayo de 1936 en Cuenca. Se nos acusa, decía el orador, a quienes constituimos el Frente Popular de que personificamos la antipatía, de que odiamos todo lo español, o se nos dice que si no lo odiamos, tenemos para lo español, o por estar embebidos por ideales de tipo universal, desdén y desprecio. Yo os digo que no es cierto. A medida que la vida pasa por mí, yo, aunque internacionalista, me siento cada vez más profundamente español. Siento a España dentro de mi corazón y la llevo hasta en el tuétano mismo de mis huesos. Todas mis luchas, todos mis entusiasmos, todas mis energías, derrochadas con prodigalidad, las he consagrado a España. Fin de la cita que yo suscribo, habla Indalecio Prieto. Definitivamente, ¿qué consideramos que es España? Es una construcción de la historia, encarnada en los hombres y mujeres, en una geografía concreta, que ha mostrado flexibilidad para aceptar lo nuevo, pero también una cierta intolerancia con el discrepante. España ha aportado al mundo un sentido propio, acendrado del honor, de la disposición de entregar la vida y la libertad por una causa que considera justa, que ha hecho cabalgar por las tundras y las estepas, por los valles y las montañas, a un caballero andante que sigue identificando para el mundo el carácter de lo español. El Quijote representa todo lo amable, lo perdido, lo puro, lo generoso y lo gallardo.
Los asuntos que afectan a los españoles se viven en otros lugares del mundo como si propios fueran. Baste recordar qué ocurrió en 1936. En el último rincón del mundo se apoyaba a los republicanos o a los sublevados. Miles de extranjeros acudirán a los campos de batalla a arriesgar su vida por lo que consideran la última guerra por una causa. España será siempre una España fundidora. Se trata siempre de fundir, de crear una nueva España, siempre descontenta consigo mismo, pero perfeccionada, siempre encendiendo la llama, la más viva llama, la más viva ansia del alma española. El romántico Friedrich Schelling definió el tema de la novela del Quijote como la lucha de lo real con el ideal. No hay mejor definición de España y de su historia. España es la lucha entre lo real y lo ideal. Es en las encrucijadas en las que el destino duda cuando hemos de encontrar lo que mejor poseemos en nuestro interior para construir una España de tolerancia y firmeza, en la que seamos conscientes de nuestra obligación cívica de defender las normas que hemos acordado entre nosotros, que son, por cierto, las más modernas, las más abiertas, las más inclusivas que ha tenido España desde que en el siglo XVIII apareciera el constitucionalismo. Ya he expresado la idea de que España se ha formado con contrastes extremos, grandeza y miseria, hazañas y persecuciones, nobleza de espíritu e intolerancia. En nuestros días, lo he citado alguna vez, puede comprobarse el contraste de una construcción de España de la infamia, cuando unos matones maltratan a dos parejas de novios que descansan tomando un refrigerio. En un bar, tal acto de violencia motivó una manifestación de miles de personas en apoyo de los maltratados, no, en solidaridad con los matones. En unas escuelas, los maestros humillan a los niños cuyos padres pertenecen a la fuerza de seguridad del Estado. Ante el colegio se apostan para apoyar no a los niños ofendidos, a los maestros torturadores. En estos días se insulta a Ortega Lara, 532 días en un zulo, torturado por los terroristas, y se considera un chico dialogante a Otegi con el cual se puede ir a tomar chiquitos, este que estaba con los terroristas. Esta es la España de la infamia. Hay también una España de la nobleza. Hay una España que ha sabido siempre mostrar su mejor espíritu. La España que ha demostrado durante 25 años consecutivos ser el primer país del mundo en donación de órganos que salvan vidas. Se han convertido el objetivo hoy de los impostores llamar facha a todo el que opta por defender a España. Se dan tantas paradojas, ¿o acaso no lo es que se jalee y aplauda el grito de Visca Cataluña? ¿O acaso no es que se considere épico el grito de Ora Euskadi? Pero si alguien grita Viva España, pasa a ser un facha para los impostores de la izquierda de salón. Ha llegado el momento de que los progresistas se despojen de los prejuicios y proclamen su patriotismo. Yo seguiré luchando por la España en la que creo. La unidad de España no es otra cosa, lo ha dicho Francés antes, no es otra cosa que la igualdad entre españoles, así de simple, así de democrático. Este es el principio fundamental de la construcción de nuestra España. El futuro de la nación española necesita un sentimiento nacional. Amar a la patria tiene que dejar de ser un emblema de lo más reaccionario, que durante años expropió al conjunto de los españoles de conceptos que son de todos. España es de todos y, si no es reivindicada por los progresistas, seguirá aprisionada en el aprisco de la más conservadora derecha. Creer y defender los valores de la Constitución favorece una sociedad unida y solidaria. Es la hora de despojarnos de viejos escrúpulos y sincerarnos en nuestro afecto por España y su futuro, que es el futuro del pueblo español. Muchas gracias.